Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Dios les bendiga, bendiciones en esta hermosa mañana y muy buenos días a nuestro devocional. Aleluya, dando gracias a Dios por permitirnos el privilegio y la oportunidad de la vida. Amén. Que nos permite el Señor abrir una vez más nuestros ojos y poder contemplar el día, poder contemplar una vez más la luz del día, dando gracias a Dios por el descanso también a nuestras vidas. Amén. Muy buenos días a nuestro devocional de gotitas de bendición. Aquí puede ver usted el nombre y puede ver la gotita y puede ver cuando cae. Esa no es una corona, esa es un splash. Cuando cae la gotita y entre más gotitas de palabra, más ahora sí que más agua fluye. Amén. Good morning a mi hija. Hi, mami. Qué bueno que ya estás al trabajo. Amén. Entonces, damos gracias a Dios por este devocional de gotita de bendición, el cual el Señor nos permite compartir y también a usted le permite escuchar. Amén. Amén. Ok, vamos a continuar con nuestro tema. Y el día de ayer estuvimos hablando de Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. El cual están ahí los ingredientes para nuestra reflexión de estos días. Y la reflexión de estos días, de verdad que esto nos haga reflexionar. Que todos estos devocionales, a veces no nos gustan porque no queremos ser enfrentados o encarados o puestos en evidencia, ¿verdad? Pero para eso es la palabra. La palabra es un espejo, dice la Biblia, no lo digo yo. La palabra de Dios es un espejo. ¿Qué hace un espejo? Cuando nos vemos frente al espejo, nos miramos tal y cuales somos. Entonces, cuando la palabra está frente a nosotros, vamos a mirarnos, ¿esa soy yo o no soy yo? Con la palabra. Entonces, la palabra de Dios es como un espejo. La palabra de Dios es como un martillo. ¿Qué hace un martillo? Quiebra. La palabra de Dios es como una espada. ¿Qué hace una espada? Traspasa. Y lo dice, y de doble filo. O sea que por un lado y por otro va a cortar. También la palabra de Dios dice es como agua para el sediento, como agua para la sed. También dice que la palabra de Dios es bálsamo también. Porque un bálsamo, ¿qué es? Algún ungüento que usted se pone para sanar algo. Esa es la palabra. Entonces, la palabra de gotitas de bendición o del devocional es para hacernos reflexionar y que cada día, y verdaderamente cada día nos debe nos están hablando de empatía. O sea, y decir, no, pues mira nomás qué empatía tengo si ni siquiera no siento ni nada por mi semejante. No. O sea, no lo tengo. Entonces, decir, esta reflexión que a través del devocional nos dicen, pues la tengo que tratar, aunque sea tratar de vivirla, de practicarla. A lo mejor ya tenemos 50, 60 años, 70, no siendo empáticos, no teniendo empatía. Pues hay que empezar aunque sea por menos uno, aunque sea, ¿verdad? Pero en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, ahí nos da los ingredientes, los cuales hablé el día lunes. Los ingredientes para la empatía. Y los ingredientes para la empatía, mire, es más, aquí los voy a poner junto conmigo. Los ingredientes para la empatía es
tener entrañable misericordia. ¿Qué es de entrañable misericordia? Que la misericordia, la compasión salga aún de nuestro interior, ¿verdad? Número 2, estoy hablando de los ingredientes de la empatía. Benignidad. Número 3, humildad. Número 4, mansedumbre. Número 5, paciencia. Número 6, tener soporte para soportar. Si usted no puede soportar nada a nadie, totalmente no tiene empatía. Y la palabra de Dios está llena de empatía. Y número 6 o número 7 es perdonar. Lo voy a volver a repetir, los ingredientes para la empatía. Y aquí los tengo. Aquí los tengo escritos. Es entrañable misericordia o compasión, no lástima. Benignidad, ser buenos. Mansedumbre, tener mansedumbre. 4, paciencia. 5, tener soporte. 6, perdonar. Entonces, ingredientes que son para la empatía. Ingredientes que son tan importantes para que seamos empáticos. Y usted dirá, ¿qué es eso de empáticos? ¿Qué es eso de empatía? Ya también lo dije, pero lo voy a volver a repetir. Tener la capacidad de identificarse con alguien, compartir sus sentimientos de alguien más, capacidad de percibir y estar atentos y comprender el sentir de alguien más. Y usted dirá, apenas puedo con mi alma, pero si usted siembra empatía, recibirá empatía. Si usted siembra en compartir la necesidad de otros, también será para usted. Y mire lo contrario de empatía. ¿Alguien sabe lo que es lo opuesto a empatía? Si lo puede escribir ahí de las personas que están oyéndolo y puedan escribir. No vaya manejando y vaya a escribir, ¿verdad? No. Entonces, si alguien puede escribir, ¿qué es lo opuesto a la empatía? ¿Qué es lo opuesto a la empatía? ¿Verdad? Porque estamos hablando de lo que es empatía. Y es como que es una palabra que ni que es bíblica. No, está llena de Biblia. Porque empatía es una persona empática es saber escuchar a la otra persona, sentir lo que siente la otra persona, ser sensible a las emociones de la otra persona. Esa es una persona empática, que lo vamos a ver, toda esta lista la vamos a ver el día de mañana. Pero hoy yo quiero hablar acerca de lo opuesto a la empatía. Ayer tuvimos un muy interesante devocional acerca de la empatía de Dios que tuvo con la humanidad, de la empatía de Dios que tuvo contigo y conmigo, de la empatía de Dios entregando a su Hijo para conocernos, para entendernos. Es la empatía, ¿verdad? Ahora, vamos a mirar, gracias por escribir, lo contrario de empatía es apatía, ser apático. Eso es la palabra contraria o opuesta a la empatía. Y dijimos que empatía es saber escuchar, sentir la necesidad del otro, ser sensible a las emociones de otros, identificar lo que otra persona siente, entender los gestos, la mirada, el tono de voz de la otra persona para entenderla, entender y comprender la necesidad de otra persona. Eso es lo que es empatía. Ahora, ¿qué es apatía? Que es lo contrario. Gracias, no sentir nada por nada, no sentir nada por otra persona, o sea, sin amor, exactamente. Eso es apatía. Lo contrario de empatía es apatía. Y apatía es lo opuesto a empatía.
Y mire lo que significa apatía. Apatía es falta de interés hacia otra persona. Falta de sentimientos hacia la otra persona. Incapacidad de sentir o comprender el dolor ajeno. Incapacidad de identificarte con las experiencias de las otras personas. Apatía. Se oye feo ser apático. Que no sientes nada por la otra persona, que no te importa nada a otra persona, que no te importan los sentimientos de la otra persona, que no te importa la necesidad de la otra persona, que no te importa que eres tú. Yo. Mi. Y cuando solo pensamos en nosotros, la que hay no es empatía, es apatía. Y qué feo no sentir compasión por nada ni nadie. Qué feo es no sentir amor por nada ni nadie. Qué feo es solamente yo quiero para mí, yo quiero ser amado, yo quiero ser atendido, yo quiero que me tengan misericordia, yo quiero que me tengan compasión, yo quiero que me comprendan, yo quiero que solo me entiendan a mí. Eso es apatía. Pero aquí estamos viendo que el Señor nos pide empatía. Y empatía es poder comprender la necesidad de otro, poder entender el vacío de otro, poder entender la aflicción de otro, poder entender, ahora sí que el contexto de la persona, lo que le rodea. Entonces, la empatía es una cosa, la apatía es todo lo contrario a la empatía. Ser empático, vimos el día de ayer que nuestro Señor Jesús es tan empático con nosotros. Usted dirá, ¿qué es eso? ¿Por qué mejor no lo dice en otras palabras? No, es que quiero que lo entienda en la palabra que es. Ser empático es, el Señor fue tan empático con nosotros que se entregó a sí mismo, que se humilló, que tuvo esa mansedumbre, que tuvo esa paciencia, que enmudeció y no abrió su boca. Dice, mírenlo más, los dos mandamientos: amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como tú mismo. Entonces, aquí lo que nos enseña la palabra de Dios, dice, amaos con entrañable misericordia. Aquí en Colosenses, que es el que estamos tomando, y yo ya le di la lista, Y miren, y esto está en Colosenses, no crea que yo me la inventé esta lista, no me la inventé. Está en Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13, dice, vistámonos de entrañable misericordia, o de sentimientos reales hacia otra persona. Vistámonos de entrañable, que salga de nuestras entrañas, de adentro. Entrañable misericordia y compasión, que ya hablamos el lunes también de lo que compasión no es lástima. Compasión es tener misericordia con amor, con pasión, o sea, tener pasión por la necesidad de otro. Estamos cortos. Y luego dice, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también perdonar vosotros. Y termina con el versículo 14 de Colosenses 3. Dice, y sobre todas estas cosas, aquí va la gotita de bendición, y sobre todas estas cosas, vístete de amor, vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. Vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sabe
que tendríamos que ser, ahora sí, bautizados ya no en agua, sino en el amor. Porque nos hace falta, y digo nos hace falta, porque yo ahora me declaro incompetente de no ser empática 100%. No, yo no estoy hablando esta reflexión porque yo la vivo. Estoy hablando esta reflexión porque Dios me la dio y yo la necesito. Necesito ser empática, necesito comprender la emoción de otros, necesito mirar la necesidad de otros, necesito ver los sentimientos de otros, necesito ser movida a compasión por el que tiene necesidad y no pensar solo en mí, yo, sino pensar en otro. Pensar en alguien más que está en necesidad, que está más necesitado que yo, que no tiene el amor de Jesús, que no tiene la compasión de Jesús. Necesitamos pensar en otro. Necesitamos tener realmente empatía. Empatía. Y vuelvo a decirle, lo contrario de empatía es apatía. Y apatía es falta de interés. Cuando no tenemos interés por el que está en el hospital. Cuando no tenemos interés en el que está en un centro de rehabilitación. Cuando no tenemos interés en aquel que está en una cárcel. Cuando no tenemos interés en aquel huérfano, cuando no tenemos interés en el anciano, cuando no tenemos interés en el extranjero, cuando no tenemos interés en el que sufre, está en nosotros la apatía. Y apatía es falta de interés. Jesús dijo, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve enfermo y no me visitaste. Falta de empatía. Apáticos a la necesidad de otros. ¿Cómo no pedirle perdón a Dios y decirle, perdón, perdón, perdón? Porque he oído del que está enfermo y no tengo la capacidad de ir a orar por él, de ir a llevarle un taco. Perdón, perdón, perdón. Porque he visto al anciano o a la anciana sufrir y no voy a ver cómo está. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Señor, porque he visto al huérfano sufrir o al que está en un centro de rehabilitación abatido. Abatido, sí, por la necedad de la droga, sí. Ya no puede salir. Y nosotros, en lugar de tener empatía, tenemos crítica y juicio. Y el Señor nos pide que tengamos empatía. Y que así como lo hacemos a uno de los pequeñitos, a Él lo hacemos. Y la pregunta fue, Señor, y termino con esto, ¿cuándo te vimos desnudo? Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Señor, ¿cuándo te vimos con sed y no te dimos agua? Y el Señor les dijo, por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Padre, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por esta reflexión, que ayúdanos Dios a tener ese bautismo de amor en nosotros, a tener ese manto de amor en nosotros,
a tener esta empatía en nosotros, Señor. Y quita toda apatía de nosotros. Quita toda apatía de nosotros. Y haznos compasivos. Haznos compasivos de entrañable misericordia. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Que tengan un miércoles bendecido. Y enseguida, 7:30, saetas escogidas. Saludos y bendiciones.